Hola, hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 1117 del 30 de abril del 2025, radicado 66705 y magistrado ponente el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. Frente al asunto, aquí la Corte resuelve el recurso de impugnación especial presentado por el apoderado del acusado Germán Raúl contra la sentencia del 5 de abril del 2024 que dictó la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. Este tribunal revocó la sentencia del 29 de agosto del 2022 que emitió el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Málaga con funciones de conocimiento, y en su lugar el tribunal condenó al aquí procesado como autor responsable del punible de maltrato animal, delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales que está estipulado en el artículo 339A de la Ley 599 del 2000. Los hechos se dan el 5 de noviembre del 2020 a aproximadamente las 3:10 de la tarde, cuando el aquí procesado, de nombre Germán Raúl, llega a una finca ubicada en la vereda Huertas, en la zona rural de Macaravita del municipio de Málaga, Santander. En esa finca se encontraba su hermana de nombre Blanca Amelia y 3 perritos, Pirulo, Dante y Chester. Procediendo entonces el aquí procesado a atacar con un arma blanca tipo machete a Chester, le causó una herida grave de entre 5 a 20 centímetros, según valoración clínica efectuada por el veterinario de nombre Wilson Andrés. Se conoció que dentro de la relación familiar se creó una enemistad entre los hermanos, originada por disputas de derechos de sucesión y de posesión de tierras, situación que explica el encuentro del aquí procesado en la casa finca. Pasemos a los antecedentes procesales. El 7 de abril del 2021, durante la audiencia preliminar ante el juez primero promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Málaga, se le imputó al aquí procesado el delito de maltrato animal, en calidad de autor, conforme a lo previsto en el artículo 339A de la Ley 599 del 2000. El imputado no se allanó a los cargos formulados. La Fiscalía Delegada corrió traslado del escrito de acusación el 1 de junio del 2021 y posteriormente, el 22 de julio del 2021, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Málaga llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 9 de septiembre del 2021 y el juicio oral se desarrolló en secciones del 7 de octubre y 10 de noviembre del 2021, así como el 17 de marzo, 10 de mayo, 7 de julio y 11 de agosto del 2022. En esa última fecha, el ACUO anunció el sentido del fallo de carácter absolutorio. El 29 de agosto del 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Málaga procedió a la lectura de la sentencia absolutoria a favor del aquí procesado Germán Raúl por el delito de maltrato animal. Y ante este resultado, la víctima, su apoderado y la Fiscalía Delegada interpusieron el recurso de apelación. El procesado y su abogado defensor presentaron sus escritos de sustentación como no recurrentes del recurso de apelación. Ya el 5 de abril del 2024, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga revocó la sentencia de primera instancia y condenó al aquí procesado Germán como autor responsable del delito de maltrato animal. Le impuso una pena principal de 15 meses de prisión, una accesoria de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales, por un lapso igual a la pena de prisión, y al pago de una multa por un valor de 11.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sentencia leída en audiencia pública del 18 de abril del 2024. Conozcamos acerca de las sentencias producidas por las instancias. Dentro del fallo absolutorio de primera instancia,
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Málaga tuvo en cuenta lo siguiente. Este juzgado construyó la base argumentativa de los hechos ocurridos el 5 de noviembre del 2020, señalando que en la finca de la zona rural de Macaravita, municipio de Málaga, Santander, un perro llamado Chester sufrió graves lesiones y que el supuesto maltrato fue ocasionado por el aquí procesado Germán Raúl. El canino Chester fue atendido por el veterinario William Andrés, quien al examinarlo describió una herida de 15 centímetros en el cráneo, pérdida significativa de sangre, daño ocular con pérdida de visión y posibles secuelas motoras. Según el veterinario, la gravedad de las lesiones implicaba que el perro no habría sobrevivido sin la atención médica. Para el juzgador de primera instancia, las inconsistencias en los tiempos relatados por los testigos médicos y la denunciante generaron dudas sobre la cronología de los hechos. En el lugar de los hechos solo estaban presentes Blanca Amelia y el aquí procesado, que son hermanos, con una enemistad prolongada por disputas de tierras. Blanca Amelia denunció que su hermano, Germán, sin provocación, atacó a Chester con una macheta. Según su testimonio, tras el ataque, el aquí procesado limpió el arma con hojas de un árbol, acción que Blanca habría fotografiado. Sin embargo, las imágenes aportadas no muestran sangre en la macheta ni en el lugar señalado. Los agentes de policía de nombre Jesús Fernando y Marco Alirio, que respondieron al llamado de Blanca, declararon que no ingresaron a la finca ni observaron al perro lesionado. Además, los videos presentados por la defensa muestran 2 perros, pero ninguno corresponde a Chester, el que no aparece en ninguno de los registros del momento de los hechos. El aquí procesado Germán admitió haber golpeado a un perro con la macheta enfundada, pero sostuvo que no fue a Chester, sino a otro perro que lo había mordido. Su testimonio coincide con los videos en los que se ve al acusado señalando al perro que lo atacó, el cual no corresponde a Chester. Tampoco se encontró evidencia en la macheta que indicara sangre, ni se realizó una prueba pericial al respecto. La versión de Blanca Amelia mostró inconsistencias. Aunque afirmó que la policía vio a Chester tras la agresión, los agentes lo negaron. Ella también aseguró que había sangre en la macheta y en el pasillo, lo cual no fue corroborado por las pruebas visuales. La defensa argumentó que no hay pruebas contundentes que demuestren que Chester estuvo presente en el lugar y momento del incidente, ni que el acusado, Germán, haya causado las graves lesiones al canino. Y por estas razones, el ACUO concluyó que no existen elementos suficientes para establecer con certeza la culpabilidad del aquí procesado Germán Raúl en el maltrato animal a Chester. La falta de pruebas corroborativas y las contradicciones en las declaraciones llevaron a la aplicación del principio de indubio pro reo, absolviendo al acusado y preservando su presunción de inocencia. Frente al fallo condenatorio de segunda instancia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga tuvo en cuenta lo siguiente. En el caso del canino Chester, los hechos ocurrieron en noviembre del 2020, en la finca ubicada en la zona rural de Macaravita del municipio de Málaga, Santander. Igual que el ACUO señala que Chester sufrió una grave lesión en el cráneo, causada por arma cortopunzante. Debe entenderse como arma cortocontundente, que compromete el hueso temporal y frontal con fisura y el ojo izquierdo, según lo relatado por los veterinarios que atendieron al animal. Estas lesiones dejaron secuelas permanentes, incluyendo afectaciones psicomotoras y la pérdida parcial de visión en el ojo afectado. El acusado Germán argumentó que actuó en defensa propia, alegando un ataque por parte de otro perro. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo fotografías, testimonios y registros policiales,
desvirtuaron esa versión. En los medios de prueba se observó al aquí procesado Germán con la macheta desenfundada, lo que contradice su declaración inicial de haber agitado el machete sin sacarlo de la funda. Además, los agentes de policía que participaron en el procedimiento no observaron lesiones al acusado que respalden su afirmación de haber sido mordido por otro perro. El testimonio de Blanca Amelia se destaca por su coherencia y consistencia, respaldando la versión de los hechos con un relato claro y creíble, alineado con las pruebas presentadas. En contraste, el relato del acusado exterioriza múltiples contradicciones, tanto en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como en la identificación del perro agredido, ya que afirmó haber golpeado a un perro negro, mientras que las lesiones fueron constatadas en un perro amarillo, o sea, Chester. En cuanto a las pruebas de video presentadas por la defensa, estas no lograron desacreditar los hechos imputados. Los registros fílmicos carecen de detalles suficientes sobre el momento exacto del incidente y en algunos casos contenían errores en la fecha, lo que limitó su validez para contrarrestar las pruebas de la Fiscalía. Por estas razones, el ADCUEN concluyó que las pruebas recopiladas e introducidas en el juicio oral demostraron la responsabilidad penal del acusado Germán en el maltrato a Chester, porque Chester sufrió lesiones graves debido a la acción directa que tuvo Germán con un arma cortopunzante. Por esta razón, el tribunal revocó la decisión absolutoria de primera instancia y condenó a Germán como autor del delito de maltrato animal. La sentencia incluyó la pena de 15 meses de prisión y una multa de 11.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en proporción a la gravedad del daño causado al animal. Asimismo, se impuso la inhabilitación para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales por el mismo periodo de la pena principal. Pasemos ahora a la impugnación especial. En síntesis, la defensa y el procesado Germán, en su oportunidad, presentaron las sustentaciones del recurso de impugnación. De su contenido se observan los siguientes planteamientos. En primer lugar, señalan que el tribunal rechazó los videos presentados por la defensa, alegando que no corresponden a la fecha de los hechos. Además, afirman que ni la Fiscalía ni la denunciante cuestionaron la autenticidad de los videos, los cuales fueron grabados ese mismo día. También aseguran que en las grabaciones del procesado no aparece el perro herido Chester, sino otro canino, y que jamás admitió haber agredido a algún animal. En segundo término, refieren que el ADCUEN se contradice al aceptar los videos para ubicarlo en el momento en que ocurrieron los hechos en la finca, pero los rechazan como pruebas de su defensa. Además, señala errores en la valoración de la fotografía presentada como prueba, pues según el testimonio de la denunciante, dicha foto fue tomada minutos después de los hechos, pero el tiempo de desplazamiento de la policía desde el pueblo demuestra que la foto no fue tomada en la finca mencionada. También añade que en esa imagen el procesado sostiene la machetilla con su funda, lo que contradice sus acusaciones. En tercer lugar, para la defensa, en cuanto al informe del veterinario William, el ADCUEN se basó únicamente en la información suministrada por terceros y se omitió llamar a declarar al asistente veterinario que supuestamente atendió al perro en la finca. Por eso, cuestiona que el ADCUEN haya fundado la responsabilidad en el testimonio del veterinario, en cuanto éste no presenció los hechos, ya que lo referido por él corresponde a las manifestaciones que le hiciera la señora Blanca Amelia cuando llevó a Chester a consulta veterinaria. En cuarto término, cuestiona la afirmación de que la denunciante no tenía motivos para inculpar al aquí procesado Germán Raúl, argumentando que las pruebas evidencian un conflicto relacionado con la posesión del predio. Según el procesado,
El objetivo de la denunciante era desarmarlo y apropiarse de su ganado. Y en quinto lugar, argumenta la defensa que las afirmaciones de la señora Blanca Amelia, quien afirma ser la víctima, son falsas y no están respaldadas por pruebas claras, por no corresponder los hechos a la secuencia de la hora y minutos suministrados por ella. Además, destaca que para él no se pudo confirmar que el perro fuera herido con un machete, como ella lo sostiene. En conclusión, la defensa y el procesado Germán Raúl solicitan a la Corte que se confirme su inocencia como se hizo en primera instancia, todo de acuerdo con sus argumentos anteriormente expuestos. Entremos a las consideraciones de la Corte. Recuerda la Corte como cuestión preliminar que el numeral tercero del Acto Legislativo número 01 del 2018, modificatorio del numeral séptimo del artículo 235 de la Constitución Política, regula que la Corte es competente para resolver la impugnación especial interpuesta por la defensa contra la primera sentencia de condena proferida por el Tribunal Superior en segunda instancia. Para desarrollar los fines integradores de la jurisprudencia y cumplir el mandato constitucional, la Sala, mediante decisión CSJAP 1263 del 2019, del 3 de marzo, con radicado 54215, adoptó medidas provisionales con el fin de garantizar el derecho a impugnar la primera condena emitida en segunda instancia. En el caso que ocupa la Corte, se cumplieron los anteriores lineamientos, porque proferida la decisión de condena por parte de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, se corrieron los traslados correspondientes de la impugnación especial. Por tanto, el trámite adelantado habilita a la Corte para estudiar la legalidad de la sentencia cuestionada y pronunciarse de fondo sobre los motivos del recurso, en todo caso respetando el principio de limitación. Puntualicemos en la delimitación temática. Con el propósito de analizar las críticas expuestas en el recurso de impugnación especial presentados por la defensa y el procesado, el debate se centra en, primero, exponer los aspectos relacionados con la protección animal y la tipificación del delito de maltrato animal. Segundo, se analizará si de la apreciación de las pruebas aportadas al proceso se observa la existencia de duda razonable sobre la responsabilidad del acusado Germán Raúl por circunstancias no advertidas en las consideraciones a cargo del ADCUEN, tal como lo proponen los recurrentes, al sustentar la inconformidad sobre la valoración probatoria. O si, como punto tercero, por el contrario, se mantiene la fundamentación expuesta por el ADCUEN al momento de proceder a la revocatoria de la sentencia absolutoria y, en su lugar, condenar al procesado Germán como autor responsable del delito de maltrato animal. En este sentido, se responderá a las postulaciones señaladas en el recurso de impugnación especial, las cuales se identifican en sus propósitos y cuestionamientos contra la sentencia de segunda instancia que condena al aquí procesado Germán Raúl. En este contexto, desde ahora se anuncia que el fallo que se producirá tendrá por efectos confirmar la sentencia condenatoria dictada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. Centrémonos ahora en aspectos relacionados con la protección animal. Como reconocimiento fundamental, desde la entrada en vigencia de la Ley 84 de 1989, cuando se plantea la relación entre la naturaleza y el humano, se cuestiona la desequilibrada crueldad para con los animales. Por eso, se declaró que los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente. La ley, en esa oportunidad, marcó como objetivos, primero, prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales. Segundo, promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoseles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia. Tercero,
erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales. Cuarto, desarrollar programas educativos que promuevan el respeto y el cuidado de los animales. Y quinto, desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. Así, la ley impone una serie de obligaciones específicas donde se obliga a todas las personas a respetar y a abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal vertebrado. El reconocimiento de los animales como seres sintientes y no como cosas, de acuerdo al parágrafo del artículo 655 del Código Civil, obliga al Estado a brindar especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. Por tal razón, la Ley 1774 del 2016 tipificó como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales. En ese marco de protección especial y reconocimiento como seres sintientes, la protección de los animales domésticos, amansados, silvestres vertebrados o exóticos vertebrados, esa protección gira en torno de los principios de, primero, protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel. Segundo principio, bienestar animal. Este principio tiene que ver con el cuidado de los animales. El responsable o tenedor de estos asegurará como mínimo que no sufran hambre ni sed, no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, no sean sometidos a condiciones de miedo ni de estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural. Como tercer principio, la solidaridad social, que tiene que ver en cuanto a que el Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física. Cuarto principio, el de responsabilidad. Se trata de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales. Y quinto principio, el deber de abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar a aquellos infractores de las conductas señaladas en los que se tenga conocimiento. Centrémonos en el tipo penal de maltrato animal. Conforme a lo expuesto en las sentencias de primera y segunda instancia, el artículo 339A de la Ley 599 del 2000 respecto del delito de maltrato animal dispone: artículo 339A, delitos contra la vida, la integridad física y la emocional de los animales. Artículo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1774 del 2016. El nuevo texto es el siguiente: el que, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales, y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según la estructura del tipo penal de maltrato animal, se observan las siguientes características. Primero,
El sujeto activo es indeterminado, dado que cualquier persona puede cometer la conducta objeto de reproche. Segundo, el sujeto pasivo es el animal en que recae la conducta ilícita, por la calidad de seres sintientes no humanos. Tercero, el bien jurídico objeto de tutela es la vida, la integridad física y emocional de los animales. Cuarto, el objeto material es el animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado. Quinto, el verbo rector es maltratar. Sexto, como ingrediente normativo requiere que el bien jurídico sea afectado con la conducta, bien sea que se provoque la muerte o la lesión del animal, de tal manera que se afecte gravemente su salud o su integridad física. Y es que la estructura dogmática del delito de maltrato animal se articula en torno a varios componentes esenciales. Es necesario que exista una acción que resulte en un perjuicio, en cualquiera de sus dos hipótesis, ya sea causar la muerte del animal o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física. Al respecto, para la configuración del delito de maltrato animal debe demostrarse que se menoscabe gravemente su salud o integridad física. Sobre el punto, la Corte Constitucional, al resolver la demanda de inconstitucionalidad del numeral tercero del artículo 339A de la Ley 599 del 2000, consideró lo siguiente: la expresión menoscabar, de acuerdo con la acepción natural del término, significa disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo o reducirlo, así como deteriorar y deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía. A su vez, la expresión grave significa grande, de mucha entidad o importancia, y se opone a lo nimio, insustancial o intrascendente. Tales significados hacen posible identificar el resultado del acto de maltrato al definir su intensidad y permitir diferenciar entre otras lesiones profundas y lesiones ligeras. Solo las primeras, o sea, las de la expresión grave, que significa grande, de mucha entidad o importancia, definida por su intensidad, solo estas constituyen un menoscabo grande. Dicho de otra manera, la Corte estima que el acto de maltrato supone una intervención en la salud o integridad con un impacto significativo en las funciones vitales de los animales. Con fundamento en la severidad de la injerencia en las funciones vitales de los animales, deberá determinarse en cada caso particular si se trata de un menoscabo grave de su salud o integridad, tomando en consideración la naturaleza o característica del animal. En este sentido, se trata de conductas consideradas como crueles para con los animales. Se debe analizar en cada caso concreto, según la descripción, a manera ilustrativa, contenida entre otras en el artículo 6 de la Ley 84 de 1989, las siguientes. A. Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego. B. Causar la muerte innecesaria o un daño grave a un animal obrando por motivo abyecto o fútil. C. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica o zooprofiláctica. D. Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía. De esta manera, es cierto que no todos los actos de crueldad causados a los animales son sancionables por el derecho penal, puesto que para ello se requiere demostrar un menoscabo grave a su salud o integridad física,
motivo por el cual resulta de especial relevancia las situaciones ilustrativas señaladas en este artículo 6 de la Ley 84 de 1989, las cuales, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley 1774 del 2016, por estar en el cuerpo normativo de la ley, pueden ser consideradas para demostrar el menoscabo grave a la salud o integridad del animal, como ocurre en el caso donde se analizan los daños sufridos por el canino Chester. El bien jurídico protegido objeto de tutela es la vida, la integridad física y emocional de los animales, los cuales envuelven en particular la integridad física, psíquica y salud en su capacidad de sentir emociones y sufrir. El derecho a no ser maltratados por la especie humana, sobre todo cuando estos son animales domésticos que comparten una convivencia familiar. De igual forma, la especial protección a los animales exige que las autoridades actúen con debida diligencia en la investigación de los casos por maltrato animal, con el fin de esclarecer los hechos. Pasemos ahora a las pruebas en cuestión y sus efectos en la decisión. Para desarrollar el análisis derivado del recurso de impugnación especial sustentado por la defensa del procesado Germán Raúl y responder a la problemática ofrecida, la Sala abordará el análisis probatorio de manera integral con respeto al principio de limitación que enmarca el recurso. Empecemos con el testimonio de Jesús Fernando, el patrullero de la Policía Nacional. Sobre los hechos objeto de investigación y juzgamiento, se destaca que, primero, este patrullero conoció al procesado Germán Raúl por haber estado con él en distintos procedimientos relacionados con la finca. Segundo, el 5 de noviembre del 2000 se encontraba en la estación de policía cuando fueron informados por los hechos en cuanto al maltrato animal, razón por la que salieron hacia la finca para conocer de lo ocurrido. Tercero, al desplazarse por la vía con destino a la finca, a la entrada del predio se encontraron con el aquí procesado Germán Raúl, quien se desplazaba en su vehículo rojo, y ellos le hicieron una parada. Cuarto, al proceder a la requisa, le encontraron una pistola, un puñal y un machete. Quinto, sobre los hechos, el procesado les manifestó que un perro se le había tirado y en reacción él le pegó una macheta y que esa arma estaba en el carro. Sexto, el acusado entregó la macheta con que le había pegado al perro. Observó el patrullero que no tenía manchas de sangre. Y séptimo, pese a que el aquí procesado Germán Raúl afirmó que un perro lo mordió, se negó a acudir al centro de salud. En todo caso, no mostraba ningún tipo de lesión. Centrémonos en el testimonio del otro patrullero, de nombre Marco Alirio. Con relación a los hechos, este patrullero Marco Alirio señala que, primero, conoció el caso por una llamada telefónica, pero que no recuerda muy bien los hechos. Segundo, en su función policial estuvo al tanto de varias situaciones relacionadas con el procesado Germán Raúl. No obstante, sobre el caso no recuerda el lugar ni el nombre de la vereda donde ocurrieron los hechos. Tercero, al procesado se le incautó una pistola. Cuarto, en el procedimiento lo acompañó el patrullero Jesús. Quinto, al observar el video tomado por el patrullero Jesús, recuerda la existencia del machete. En respuesta a la defensa, este patrullero señala que, primero, en alguna oportunidad estuvo en la finca por procedimientos de tierras. Segundo, el día de los hechos no ingresaron a la finca. Y tercero, durante el procedimiento no observó a ningún canino. Y si bien los patrulleros Jesús y Marco Alirio advirtieron que en el procedimiento policivo el procesado Germán Raúl entregó una macheta, según el patrullero Jesús, sobre este instrumento no observó manchas en sangre. Es importante destacar que la denunciante Blanca Amelia precisó que una vez Germán Raúl lesionó a su perro Chester, se trasladó a la parte posterior de la casa, donde procedió a limpiar el arma con material vegetal,
razón que permite inferir por qué el policial Jesús no observó manchas de sangre en la macheta. Sobre el testimonio de Gloria Elsa como investigadora del CTI de la Fiscalía. Esta investigadora reconoce el informe de la Orden de Trabajo 749, el cual rindió el 18 de diciembre del 2020. Al respecto, la testigo destacó que primero tuvo acceso a la anotación del folio 111 del Libro de Población de la Policía Nacional, Estación de Policía de Macaravita, del municipio de Málaga. Segundo, constató la nota efectuada a las 15:10 del 5 de noviembre del 2020, la cual refiere que los policiales recibieron el llamado sobre el maltrato animal, agresión con un machete a un perro. Tercero, igual observó en el registro que los patrulleros se desplazaron en un tiempo aproximado de 1 hora. Durante el recorrido se encontraron con el vehículo color rojo que conducía el procesado Germán Raúl, relacionado con el procedimiento anteriormente descrito. Cuarto, constató que la policía entrevistó a la señora Blanca Amelia, quien denunció al aquí procesado Germán Raúl que había lesionado a un canino, el que responde al nombre de Chester, que le había causado una herida en la cabeza y que estaba esperando a un veterinario para que lo revisara. La investigadora también señala que reconoce a Chester por la atención del veterinario, por las fotos y la información ofrecida por la señora Blanca Amelia. Y de acuerdo con el testimonio de esta investigadora Gloria Elsa, se constata que los hechos ocurrieron antes de las 3:10 de la tarde del 5 de noviembre del 2020, pues pudo ella observar en el libro de población de la policía que la anotación se efectuó a esa hora. Centrémonos ahora en el testimonio de Blanca Amelia en su condición de víctima. Destaca la testigo que de tiempo atrás ha tenido problemas con su hermano Germán Raúl, luego de que se enteró que éste maltrataba a su hermana y a su mamá. Sobre los hechos, ella señala lo siguiente. Primero, que ha tenido perros como animales de compañía en razón de que ella vive sola en la finca. Le acompañan los caninos Chester, Pirulo y Dante, que hace poco murió Dante, que era un visitante eventual. Segundo, el 5 de noviembre del 2020, su hermano Germán Raúl llegó a la finca de su hijo, donde ella habita actualmente, y macheteó en la cabeza a Chester. Tercero, por la existencia de un proceso civil reivindicatorio que favoreció a su hijo Pedro Alejandro, el aquí procesado Germán Raúl se molestó muchísimo. Esto antes de los hechos. Germán Raúl no quería entender que perdió el proceso y que estaba pendiente la entrega del predio. Cuarto, Germán Raúl hacía presencia física en la casa, tomaba fotos, grababa, pero hasta ese momento no había sido violento. Quinto, no obstante, el 5 de noviembre del 2020 llegó armado con una pistola, una daga y un machete. Con el machete lesionó al canino Chester. Sexto, ella precisa que los perros estaban tranquilos junto a ella en el corredor, a 1 metro aproximadamente. Séptimo, el aquí procesado Germán Raúl con una mano tomaba fotos y con la otra llevaba el machete. Ella pensó que Germán Raúl se iba, pero él se devolvió y subió un escalón para ingresar a la casa. En ese momento los caninos se levantan. Este desenvaina la machetilla y los perros empiezan a ladrar. Agarra a patadas a los perros y le pegó el machetazo a Chester en la cabeza, una herida profunda. Declara la testigo Blanca Amelia que Germán Raúl no venía tras los perros. Él llegó a provocarla para justificar alguna lesión o para matarla. Reitera que Germán había venido momentos antes, pero regresó armado y se acercó a donde ella estaba sentada junto a los perros. La testigo precisa que el aquí procesado Germán Raúl, luego de lesionar a Chester con la machetilla ensangrentada, se devuelve a la parte de atrás de la casa, donde limpia el arma con unas hojas de un árbol y la vuelve a meter a la funda. Esto lo hace con una frialdad impresionante, porque después de haber golpeado al perro de esa manera, se devuelve a tomar fotos.
ella logró tomarles unas fotos a Germán Raúl con la machetilla en la mano. La llevaba con sangre en la punta. Aclara que el canino Chester no le salen las fotos porque estaba maltrecho detrás de ella. La testigo agrega que el perrito fue atendido y los veterinarios querían aplicarle la eutanasia, pero les dijo que no, y Chester con su ayuda ha venido recuperando la motricidad. Igual declara que eran aproximadamente las 2 o 3 y pico de la tarde. Recuerda que Germán Raúl toma una manguera que se llevó, luego regresa y lesiona al perro. Ella le toma la foto por detrás después de lesionar a Chester. Germán Raúl se retira y ella procede a tomar fotos a la cabeza del perro. Se comunica con sus familiares y la policía. Chester fue atendido por el veterinario hasta las 7 de la noche y que el perrito se salvó. La testigo, frente a la exhibición fotográfica, reconoce la imagen del perrito Chester, el que presenta una herida abierta en la cabeza, señalando que el daño fue causado con la machetilla por el procesado Germán Raúl, como también reconoce la imagen que relaciona el momento en que Chester es atendido por el veterinario. Para la corte, se trata de una narrativa que tiene correspondencia con el desarrollo de los hechos. Es puntual en cuanto a los motivos de la visita del aquí procesado Germán Raúl a la finca, donde se encontraba Blanca Amelia junto con sus perros. Concreta las reclamaciones Germán Raúl e insultos efectuados por el agresor al retiro momentáneo y el regreso de Germán Raúl portando el machete y la manera como ingresa un escalón a la casa, exhibiendo la macheta. Ante esta situación los caninos ladran y en respuesta el procesado agarró a los animales a patadas y propinó el machetazo en la cabeza de Chester, causándole la lesión en el cráneo. Se trata de un testimonio creíble que encuentra refuerzo con las imágenes fotográficas, lo expresado por los policiales y la investigadora del CTI, quienes dieron razón de la denuncia presentada por la víctima Blanca Amelia, es decir, respecto a los daños causados en la integridad física de Chester por el acusado Germán Raúl, lesiones sobre las cuales también testifican los veterinarios. Escuchemos el testimonio del veterinario de nombre William Andrés. El 5 de noviembre del 2020, este veterinario atendió a Chester y sobre su testimonio se subraya lo siguiente. Primero, Chester ingresó por la urgencia, la lesión sufrida en su cráneo. Segundo, observó que el perro Chester tenía una herida cortopunzante en el cráneo. Tercero, el canino llegó con pulso débil e inconsciente. Cuarto, había perdido sangre. Quinto, le prestó los primeros auxilios. Sexto, lo canalizó. Séptimo, le suministró líquidos. Y octavo, realizó la operación. Noveno, dictaminó una herida en cráneo, problemas en el ojo izquierdo, párpado caído y pérdida de visión, con secuelas motoras y visuales. Décimo, consideró reservado el estado del animal por la pérdida de líquidos y la gravedad de la lesión en el cráneo. De estas situaciones dejó la correspondiente historia clínica este veterinario. El contenido de la historia clínica elaborada por el veterinario armoniza con lo expuesto por los diferentes testigos y lo narrado por el propio veterinario. De esta forma se destacan los siguientes puntos. Primero, la señora Blanca Amelia le informa que su hermano Germán Raúl llegó a su casa y que de un momento a otro sacó la macheta e hirió a Chester. Le dio pata y planazos con la macheta. Segundo, el paciente canino llegó con una herida cortopunzante de aproximadamente 14 centímetros, fractura en cráneo, afectando el hueso temporal y frontal con fisura. Tercero, observó que el ojo izquierdo del perrito estaba nublado y el párpado superior caído, y el animal presentaba vómito y sangrado por las fosas nasales. Cuarto, el perrito mostraba dilatación en abdomen, en la parte derecha, por posible golpe. Quinto, procedió a preparar al paciente para la cirugía con los respectivos protocolos de anestesia.
Sexto, realizó la reconstrucción de tejidos y de piel. Y séptimo, concluye el veterinario que Chester puede quedar con secuelas motoras por el trauma cráneoencefálico y pérdida de la visión en el ojo izquierdo. Centrémonos ahora en el testimonio del otro veterinario de nombre Fabián Rolando. Este veterinario declara sobre el servicio que le prestó a Blanca Amelia con relación a las lesiones que sufrió Chester, resaltando primero que se encargó de la limpieza de la herida y revisó el ojo de Chester porque estaba opaco. Segundo, observó en el cráneo del canino una herida de 10 a 12 centímetros aproximadamente. Tercero, el impacto fue grave porque todos los medios translúcidos del ojo fueron consecuencia del proceso inflamatorio causado por la lesión. Cuarto, la lesión fue producida por un arma cortopunzante. Él observó que fue por un arma afilada y pesada. De acuerdo con la historia clínica elaborada el 14 de diciembre del 2020 por el veterinario Fabián Rolando, se aprecian las siguientes anotaciones. 1. Chester presenta una herida con problemas de cicatrización de más o menos 15 centímetros. 2. Opacidad del 80% de la córnea a causa del proceso inflamatorio que se produjo por la herida. 3. Según la anamnesis, el 5 de noviembre del 2020, el perro Chester es herido con un machete en la finca. 4. La herida se ubica en la parte dorsal del cráneo, iniciando sobre el ojo izquierdo a unos 4 centímetros y llegando a la cresta occipital. 5. En el control realizado el 15 de enero del 2021, Chester muestra una opacidad en el ojo que disminuyó a un 30%. Se determina que no es posible su recuperación total. Y 6. Al examen neurológico y motriz, muestra que el canino está con desorientación ocasional y temor. Como puede observarse, los testimonios de los médicos veterinarios cobran especial relevancia por explicar los daños causados en la integridad física de Chester, narrativas que concuerdan con los testimonios de la víctima Blanca Amelia, los patrulleros de la policía y la investigadora del CTI. En cuanto a que, en efecto, el 5 de noviembre del 2020, el canino Chester recibió una lesión cortopunzante en el cráneo, motivo por el cual el veterinario le prestó los primeros auxilios y procedió a realizar la cirugía reconstructiva de cráneo correspondiente. Es decir, circunstancias de hecho probadas y reforzadas con el testimonio de Blanca Amelia, quien testificó que el agresor fue su hermano Germán Raúl. En este sentido, le asiste razón a Latwin cuando concluyó que vale mencionar que la denunciante Blanca Amelia es la única testigo presencial, evidenciándose que su relato fue coherente y lo manifestado tiene un hilo conductor creíble, además de congruente con las versiones que entregó a la investigadora del CTI de la Fiscalía. Esto es, la funcionaria Gloria Elsa, quien también compareció al juicio a ratificar lo anterior, lo cual dota de plena validez su versión de los hechos, con mayor razón si tampoco se encontró probado que tuviera algún interés para mentir. Pasemos al testimonio del procesado Germán Raúl. Respecto del testimonio del procesado Germán Raúl, se destaca que el 5 de noviembre del 2020 se encontraba en la finca de su propiedad porque para esa fecha tenía la posesión. Ese día Blanca Amelia, al estar en la casa, actuaba de manera ilegal, pues la entrega del inmueble ordenada por el juez se realizó un año después. Y el 5 de noviembre del 2020 acudió a su casa, a la finca, a recoger unas herramientas que necesitaba para atender un ganado. El procesado Germán Raúl explica su presencia en la finca el 5 de noviembre del 2020, afirmando que si bien existía sentencia del 18 de septiembre del 2019, fue hasta el 3 de mayo del 2021 que se materializó la entrega del inmueble. Sin embargo, pese a su afirmación, la Corte advierte que el debate derivado del proceso civil reivindicatorio
en nada justifica su conducta delictuosa, pues sin interesar los motivos que los hermanos tuvieron para explicar su presencia en la casa de la finca, lo cierto es que el procesado Germán Raúl, al ingresar al inmueble, iba armado. Según actividad de la policía, portaba una pistola, un cuchillo y un machete, y que al momento en que avanzó un paso hacia el interior de la casa, lo hizo exhibiendo el machete, motivo por el cual las mascotas caninas que acompañaban a Blanca Amelia ladraron, y en respuesta Germán repartió patadas a los animales y con un machetazo lesionó en la cabeza a Chester. Al respecto, la corte observa que los animales no representaban un riesgo, pues como lo señaló Blanca Amelia, los caninos estaban tranquilos junto a ella cuando el agresor ingresó de forma violenta a su hogar. Incluso después del ataque a los animales, el agresor no reporta alguna lesión en su integridad personal, tal como lo testificaron los policiales que entrevistaron al procesado Germán en las imágenes fotográficas y los videos aportados por los hermanos. Estos dan cuenta de la mansedumbre de los animales Pirulo y Dante, pues Chester no aparece en esas tomas, ya que para ese momento estaba herido. La corte no advierte ninguna justificación para que el procesado Germán Raúl agrediera a Chester. Lo que se demuestra es que éste ingresó armado, exhibiendo un machete con el cual lesionó al canino Chester. El procesado Germán Raúl exhibe unos videos que grabó el 5 de noviembre del 2020. En uno de estos aparece un perro negro echado, un animal que supuestamente lo atacó. Este animal se advierte tranquilo sin que revele algún tipo de agresividad. Como lo declaró Blanca Amelia, se trata de unos animales criollos de compañía. Y en un segundo video se observan dos perros, Pirulo y Dante. Ninguno de los dos demuestran agresividad. Incluso el perro negro que Germán Raúl señala como el que intentó morderlo permanece echado, es decir, sin ofrecer datos sobre la supuesta agresividad ante la presencia del procesado. Para la corte resulta de especial relevancia destacar el contenido de uno de los videos, donde se observa que mientras el acusado Germán Raúl graba una nota explicando sobre que el perro negro lo mordió por detrás, en un segundo plano, un tercer canino que no se muestra se escuchó llorando, tal como se oye entre los minutos 1:22:01 a 1:22:50. Según sesión de audiencia del 7 de julio del 2022, situación que al ser confrontada con el testimonio de Blanca Amelia, para ese momento ya Chester había sido lesionado, es decir, la grabación justificadora tiene el propósito de fortalecer su negativa de haber lesionado a Chester, cuando en realidad las pruebas demuestran que sí lo lesionó. Se infiere que el procesado se abstuvo de grabar al perro que se quejaba en un segundo plano de grabación en video, el cual estaba cerca, tal como lo testificó Blanca Amelia, cuando afirmó que ella se encontraba junto a sus 3 perros cuando Germán Raúl ingresa y con el machete lesiona en su cráneo a Chester. Una de las preguntas que se hace el procesado Germán Raúl es que en el lugar de los hechos, el corredor de la casa, no aparecen manchas de sangre. De esta forma pretende demostrar que el canino Chester fue lesionado en otro lugar. Sin embargo, al analizarse cada una de las tomas fotográficas donde aparece Chester lesionado, se observa que pese a la gravedad de la lesión en el cráneo, no presenta una hemorragia abundante, como lo espera el procesado. Al respecto, en las fotos ofrecidas por Blanca Amelia, se observa a Chester con la herida en el cráneo y un hematoma en su interior, y con poco flujo sanguíneo en su rostro. Esto explica por qué no se observa un lago hemático, como quisiera el procesado. En otro video, tomado a las 3:46 de la tarde de ese 5 de noviembre del 2020 por Germán Raúl, y de su narrativa e imágenes, se aprecia que se desplazaba en su vehículo cuando es requerido por la Policía Nacional, debido a la agresión causada a Chester, momento en el que le fue incautada un arma de fuego. Además, se observa que igual portaba consigo un cuchillo y un machete.
Y en cuanto a la lesión que sufrió el canino Chester, el procesado Germán Raúl testificó que el intendente le mostró una foto de un perro herido, el cual no corresponde al que lo había mordido. Por eso le dijo al patrullero que no había herido a ese perro y que el canino que lo mordió era negro. Terminemos ahora con las conclusiones de la corte. Por todo lo anterior, para la corte, la coartada trazada por el procesado no ofrece los elementos de juicio suficientes para afirmar que no fue el autor del maltrato animal sufrido por el canino Chester en su integridad física. Por el contrario, tal como se realizó de una detenida apreciación de los elementos de juicio, los testimonios de la víctima Blanca Amelia, de los patrulleros que conocieron el caso, de la investigadora del CTI, los veterinarios, las imágenes y videos y documentos aportados por la Fiscalía y la Defensa y el propio testimonio del procesado Germán Raúl, se obtiene la razón suficiente para concluir que el procesado Germán Raúl llegó a la casa de la finca, donde se encontró con su hermana Blanca Amelia, con quien tenía un conflicto familiar derivado del proceso civil reivindicatorio, y que al ingresar a la casa lo hace con un machete en la mano, situación que motiva el ladrido de los caninos que acompañaban a la mujer, procediendo enseguida a patear a los animales y dar un machetazo en el cráneo a Chester. Así, igualmente lo declaró su hermana Blanca Amelia, según narrativa constatada por los diferentes elementos probatorios que aparecen en el proceso. Es claro que desde el mismo momento en que el procesado Germán Raúl le causa la lesión en el cráneo al canino Chester, y como lo testificó Blanca Amelia, con frialdad empezó a construir una explicación para mostrarse ajeno a la conducta dañosa desplegada. Para tal efecto, se nota su afán por tomar unos videos donde señala que fue atacado por un perro negro, e incluso mantener tal aseveración ante los policiales que lo requirieron cuando por la vía se desplazaba en su vehículo. Los policiales, al explicarle el motivo por el cual lo solicitan y mostrarle la foto del canino Chester herido, el procesado Germán Raúl responde de inmediato, apoyado en su coartada, señalando que la foto no corresponde al perro negro que lo mordió, negándose incluso a acudir al centro de salud para que lo atendieran ante la supuesta mordida, aduciendo que había sido mordido en la bota que calzaba. Y es que el procesado Germán Raúl va más allá, mantuvo su versión en el testimonio rendido en el juicio oral. No obstante, en el proceso se cuentan con elementos de conocimiento suficientes para descartar su particular postura de ajenidad y para demostrarse que fue él quien lesionó a Chester, quien limpió la macheta antes de volverla a enfundar y quien, para justificarse, toma una serie de grabaciones donde descarta la presencia de Chester. Pero algo especial ocurre en su grabación. Sin darse cuenta él, como tampoco se dio cuenta la testigo Blanca Amelia, en un segundo plano de uno de los videos se escucha el quejido de un tercer animal, lo que con las pruebas valoradas y apreciadas en conjunto se infiere que se trata de Chester, tal como lo sostuvo Blanca Amelia, al explicar ella que si bien Chester no se le tomaron fotos, el animal sí estaba herido cerca de ella y que solo lo puede atender una vez más Germán Raúl abandona el lugar. Obsérvese que al respecto, que los testimonios de los hermanos son concordantes en cuanto a que en ese lugar solo estaban ellos dos y los caninos que acompañaban a Blanca Amelia. No sobra señalar que la Corte Constitucional, en sentencia T-236 del 2024, consideró que la Constitución genera una obligación implícita de proteger a los animales como seres sintientes en relación con la prohibición de maltrato. En ese contexto, la protección animal se entiende como una consecuencia de la ampliación del ámbito de protección del Estado Social de Derecho y a una lógica más holística sobre la comprensión de la existencia. Ello implica reconocer la innegable interacción del ser humano con los animales en las múltiples facetas de su vida.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 381 de la Ley 906 del 2004, para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. En otras palabras, la decisión de condena supone el haberse superado el estado de duda razonable y de contarse con la prueba que da sentido a la razón suficiente para llegar a la comprobación del tipo penal objetivo y del subjetivo, que conforman la conducta delictiva en materia de juzgamiento. De modo que, por existir mérito para sostener la condena impuesta a Germán Raúl, la Sala, en garantía del derecho a la doble conformidad, confirmará la sentencia de condena proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. Y en atención a que el fallo de segunda instancia cobra firmeza, se dispone a oficiar al juzgado de primera instancia para que cumpla con lo ordenado en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria proferida por el adjuento. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 5 de abril del 2024, que condenó por primera vez a Germán Raúl como autor responsable del delito de maltrato animal, delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, que se encuentra establecido en el artículo 339A de la Ley 599 del 2000. Segundo, ordenar que por intermedio del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Málaga, en su condición de juez de primera instancia, el cumplimiento de lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria proferida por la segunda instancia. Y como tercer punto, recordar que contra esta decisión no procede recurso alguno. Y es así como, respetados podcast escuchas, terminamos con el relato de la sentencia 66705, agradeciéndoles nuevamente su tiempo y les invitamos a quienes aún no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro canal. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo.